Buenos días, niñas y niños. Bienvenidos a una nueva actividad. Día número 2 de la semana 35. ¿Qué actividad realizaremos el día de hoy? El día de hoy realizaremos la actividad Viajamos en nuestra historia en el área de personal social. ¿Qué materiales usaremos? Un cuaderno, hojas en desuso, lápiz, colores y un borrador. Esos serán los materiales que usaremos. ¿Qué hicimos la actividad anterior? El día de ayer conociste y leíste sobre el Bicentenario del Perú y aprendiste qué es y por qué lo celebramos. ¿Cuál será nuestra meta o desafío del día de hoy? Conocer algunos cambios en la historia del Perú, desde nuestra independencia a la actualidad, llegando al Bicentenario. ¿Cuáles serán nuestros criterios o características que nos ayudarán a lograr nuestra meta? Identificar algunos hechos que han ocurrido en la historia del Perú a lo largo de los 200 años desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad. Identificar algunos cambios que se han dado desde la proclamación de la independencia del Perú hasta la actualidad. Lee con apoyo de un familiar estos hechos de la historia. Hechos de nuestra historia. Primero, hace muchos años, en el Perú, existía el Tahuantinsuyo. Este era gobernado por el Inca. Su idioma oficial era el quechua y tenía como capital al Cusco. Sus habitantes fueron muy buenos agricultores que cultivaban maíz, papa, quinoa, etc. También hicieron grandes construcciones como Machu Picchu y Sacsayhuamán. Segundo, un día llegaron tropas españolas bajo el mando de Francisco Pizarro y conquistaron el Tahuantinsuyo. Entonces pasamos a ser gobernados por los españoles. A este tiempo se le denomina el Virreinato del Perú. El idioma pasó a ser el castellano y la máxima autoridad fue un español, el virrey. Tercero, después de muchos años de lucha, el 28 de julio de 1821, el general Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Por eso, el 28 de julio de todos los años celebramos el aniversario patrio, recordando la fecha en que nos liberamos del poder español. El año 2021 celebraremos los 200 años de nuestra independencia. Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué existía hace muchos años en el Perú? ¿Qué existía? Existía el Tahuantinsuyo, que era gobernado por el Inca. Muy bien. ¿Quiénes llegaron después y qué pasó? ¿Quiénes llegaron después? Después llegaron tropas españolas bajo el mando de Francisco Pizarro y conquistaron el Tahuantinsuyo. O podríamos decirlo, invadieron el Tahuantinsuyo. ¿Quién proclamó la independencia del Perú? ¿Quién? Muy bien, Don José de San Martín, en julio de 1821.
¿Qué conseguimos con la proclamación de la independencia? Nuestra libertad. ¿Cuándo celebramos nuestra independencia? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el general Don José de San Martín proclamó la independencia? ¿Cuándo celebramos nuestra independencia? Todos los 28 de julio de cada año. ¿Y cuántos años ya pasaron desde que se proclamó la independencia? 200 años, correcto. Por eso es que al año vamos a celebrar nuestro bicentenario. Excelente, niños. Lee la siguiente historia. Pídele apoyo a un familiar si lo necesitas. Tomás conversaba con su abuelo. Tomás, abuelo, ayer vi en la televisión que nuestro país celebrará el bicentenario. ¿Qué quiere decir? Abuelo. Bueno, Tomás, quiere decir que cumpliremos 200 años desde la proclamación de la independencia del Perú. Nuestro país tiene muchos motivos para celebrar. Somos una gran nación. Tomás. ¿Y cómo eran las cosas hace 200 años, abuelito? Abuelo. Muy distintas. Llegamos al bicentenario con cosas diferentes y mucho más modernas. Tomás. Es como si fuera el cumpleaños 18 del Perú, abuelito. Abuelo. ¿Y qué se hace en los cumpleaños, Tomás? Tomás. Pues festejar y estar muy alegres. Responde de manera oral. ¿Qué le pregunta Tomás a su abuelito? Le pregunta acerca del bicentenario. ¿Qué quiere decir bicentenario? ¿Qué le dice el abuelo respecto al bicentenario? ¿Qué quiere decir? Que el Perú va a cumplir 200 años desde que Don José de San Martín proclama la independencia, un 28 de julio. ¿Cuáles crees que son las cosas que han cambiado? ¿Alguna seguirá igual? ¿Qué crees que ha cambiado? ¿El transporte? ¿Cómo crees que se transportaban hace 200 años atrás? ¿En los taxis que vemos ahora? ¿En carruajes? Lo veremos a continuación. Lee y observa la infografía, luego dialoga con un familiar. Antes, ahora. Antes, las monedas que se utilizaban eran de oro, plata o de cobre. 200 años después, en el bicentenario, la moneda es el nuevo sol y ya no es de oro ni de plata. ¿De qué material será? Pregunta a un familiar. Las personas se transportaban en carrozas o caballos para trasladar los alimentos de un lugar a otro. Se utilizaban los burros o mulas. 200 años después, en el bicentenario, el transporte que utilizan las personas son los buses y los autos. Los alimentos se trasladan en camiones. Muy bien. Ahora, a partir de la información que conoces, dialoga con un familiar sobre los cambios que se han dado 200 años después en la proclamación de nuestra independencia. Si es necesario, puedes volver a leer el texto. ¿Cómo se transportaban las personas antes? ¿Y cómo se transportan ahora? Se transportaban en carrozas o caballos. ¿Y ahora cómo nos transportamos? Podemos utilizar un bus, una bicicleta, una moto, etc. ¿Qué diferencia hay entre las monedas de antes y las de ahora? ¿Crees que servirán para lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ya no son del mismo material. Antes eran de oro, plata o cobre. Hoy en día son de otro material. ¿Servirán para lo mismo? Claro que sí. Sirven para poder comprar lo que nosotros deseamos. Excelente.
A continuación, dialoga con un familiar sobre qué otras cosas existían en la época de la proclamación de la independencia y cómo han cambiado. Puedes dibujarlas o escribir sus nombres y los cambios en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? A ver, recordemos. Antes, las personas se comunicaban mediante cartas. Si tú querías comunicarte con otra persona que estaba lejos, entonces utilizaba las cartas. ¿Cómo es ahora? Ahora la comunicación es mediante WhatsApp, correo electrónico, etc. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo era antes? Las mujeres no tenían derecho a la educación, porque decían que las mujeres estaban obligadas a quedarse en casa, a lavar, cocinar y hacer todos los quehaceres del hogar. Hoy en día, ¿cómo es? Las mujeres pueden estudiar lo que desean, lo que ellas desean. Vivimos en un tiempo de igualdad de derechos y de oportunidades. Ahora evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala con el dedo el recuadro que corresponda a tu logro. Identifiqué algunos hechos que han ocurrido en la historia del Perú a lo largo de los 200 años desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad. Yo sé que lo lograste. Muy bien. Identifiqué algunos cambios que se han dado desde la proclamación de la independencia del Perú hasta la actualidad. Yo sé que también lo hiciste. Muy bien, niños y niñas. Hemos llegado a la parte final de esta actividad. Hasta mañana, niños y niñas. Chau, chau.